Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, mi hermano, es un año nuevo y estamos iniciando la primera nueva serie del año que hemos titulado Cristo desde toda la Biblia. Cada día repetimos esa frase cuando identificamos nuestro programa, ¿verdad? Esta semana vamos a hacer algo, bastante importante. Vamos a explicar qué queremos decir cuando hablamos de Cristo desde toda la Biblia. No es un simple eslogan, es una forma de leer, amar y predicar la palabra de Dios que está en el corazón mismo de lo que Jesús enseñó, de la fe cristiana. Hoy vamos a ver que la Biblia no es un libro de reglas ni un montón de historias sueltas, sino una sola gran historia de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús para salvar y dar esperanza verdadera a pecadores como tú y como yo. Y escúchame, no estamos inventando esto. Veremos que Jesús mismo se lo explicó así a sus discípulos. Si tienes una Biblia, busca Lucas capítulo 24 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Mi hermano, llevo ya muchos años predicando la Biblia. Comencé a predicar cuando solo tenía 17 años, pero me tomó mucho tiempo llegar a comprender lo que voy a enseñar hoy. Para el que tiene facilidad para hablar, para tomar un pasaje de la Biblia y tratar de explicarlo, es bastante fácil cometer muchos errores de interpretación. Nos acercamos a los textos con ideas preconcebidas, con prejuicios y temas favoritos, y me duele pensar en algunos de mis primeros mensajes, pero he aprendido con los años y el estudio que la Biblia misma nos dice cómo debemos interpretarla. Cuando no nos acercamos a la Biblia correctamente, la lectura y la predicación no logran el objetivo de Dios, o nos condenan porque no podemos vivir a la medida de lo que creemos que exige, o nos llenan de orgullo porque creemos que estamos logrando algo con nuestra obediencia. Y es más, la mala interpretación puede incluso crear prácticas y creencias extrañas que nos alejan de la intención verdadera de Dios para sus hijos. Pero algo maravilloso ocurre cuando usamos la clave interpretativa que la Biblia nos da. Cada mensaje nos lleva a Cristo. Cada mensaje nos muestra nuestra necesidad, pero también nuestra esperanza. Nos lleva al arrepentimiento y a la fe. Nos consuela, nos fortalece, nos anima, nos da paz y nos motiva a glorificar a Dios con nuestra obediencia en gratitud y amor. Y sobre todo, nos lleva a una adoración profunda al contemplar la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde hallamos esta clave para interpretar la Biblia? El mismo día en que Jesús resucitó, los discípulos estaban confundidos y desanimados. Jesús había sido crucificado y aunque ya había resucitado, ellos todavía no lo entendían. Dos de ellos iban camino al pueblo de Emaús, hablando de todo lo que había pasado, y Jesús mismo se les acercó y caminó junto a ellos, pero sus ojos estaban velados y no los reconocían. En medio de su tristeza, Jesús les hace una pregunta, escucha su confusión también y luego les responde de una manera que cambia por completo cómo tú y yo debemos leer las Escrituras. Escucha lo que dice. Esto es Lucas 24 del 25 al 27. Dice así. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Tremendo. ¿Cuánto me hubiera gustado estar ahí para oír ese discurso, mi hermano? Jesús toma toda la Biblia que los discípulos tenían en ese momento, lo que nosotros llamamos hoy el Antiguo Testamento, y les muestra que todo hablaba de él. Cuando Lucas dice Moisés y los profetas, está usando una forma judía de referirse a la totalidad de las escrituras hebreas. Jesús está diciendo toda esa historia, todas las leyes, toda la sabiduría, todo en el fondo estaba hablando de mí, del Cristo que debía padecer
y resucitar. Ahora, más adelante, en el mismo capítulo, Jesús se aparece a un grupo más grande de discípulos y les dice algo muy parecido. Lee conmigo los versículos 44 al 47. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Ahora, Jesús menciona la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Esto es otra vez una forma de referirse al conjunto del Antiguo Testamento. Y fíjate en los dos énfasis. Primero, todo lo que está escrito de mí. Jesús se pone a sí mismo como el centro del testimonio de las Escrituras. Segundo, el corazón de ese mensaje, que el Cristo debía padecer, morir y resucitar, y que sobre esa base se anunciaría el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. En otras palabras, Jesús está diciendo a sus discípulos, si leen la Biblia sin ver cómo los lleva a mi cruz y a mi resurrección, no la están entendiendo bien. Entiende, la Biblia no es primero un libro para mejorar tu comportamiento ni la calidad de tu vida, sino un libro que te muestra quién es Cristo, lo que Él hizo y cómo puedes recibir perdón y vida en su nombre. Déjame darte una idea principal aquí. Debemos entender que la Biblia es una sola historia. Ahora, mi hermano, quiero dejarte una forma muy sencilla de pensar en toda la historia bíblica. Puedes imaginarla en 5 grandes movimientos. Primero, creación. Dios crea el mundo bueno. Nos crea a su imagen y semejanza para conocerlo, amarlo y reflejar su carácter. Todo esto está en orden. No hay muerte, no hay dolor, no hay pecado. Segundo, caída. El ser humano se rebela contra Dios. En lugar de confiar en su palabra, decide ser su propio juez y su propio Dios. Y el resultado es una desconexión de la vida que hay en Dios. Culpa, vergüenza, ruptura con Dios mismo, conflictos entre las personas y finalmente la muerte. El mundo bueno se llena de oscuridad. Tercero, promesa. Ahora, Dios podría habernos dejado ahí, ¿verdad? Pero no lo hizo. Desde Génesis 3 promete que vendrá una simiente, un descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Más adelante promete a Abraham que en su descendencia serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. También promete un rey de la casa de David, un siervo sufriente que llevará las iniquidades del pueblo, y todo el Antiguo Testamento es Dios preparando el escenario para la venida de Cristo. Entonces, 4, cumplimiento. En la plenitud del tiempo viene Jesús, el Hijo de Dios. Él vive la vida perfecta que ninguno de nosotros ha vivido, cumple la ley de Dios, lleva sobre sí nuestros pecados en la cruz, muere en nuestro lugar y resucita al tercer día. Conoces la historia, ¿verdad? En su vida, muerte y resurrección se cumplen las promesas, los sacrificios, los símbolos, las expectativas que Dios había ido revelando poco a poco. Y quinto, nueva creación. La historia no termina con la resurrección. Jesús promete volver. Amén. Él inauguró un nuevo mundo con su resurrección, y un día habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Todo será restaurado y puesto bajo el señorío de Cristo. Amén. Ahora, cuando decimos Cristo desde toda la Biblia, ¿qué estamos afirmando? Afirmamos que toda esta historia, creación, caída, promesa, cumplimiento, nueva creación, tiene a Cristo en el centro. La Biblia no es un montón de historias religiosas sin conexión.
Es el relato coherente de cómo Dios está restaurando su mundo por medio de su Hijo. Ahora, quizás pienses, yo solo abro la Biblia y leo un salmo, no estoy pensando en toda esa historia. Pero escúchame, aun cuando lees un solo salmo, estás entrando en algún punto de esta gran trama. Cuando un salmista clama desde el sufrimiento, lo hace como miembro del pueblo de Dios que espera la salvación prometida. Y cuando ves a Jesús en la cruz tomando palabras de los salmos en sus labios, ves que toda esa experiencia del pueblo de Dios encontraba su eco y su respuesta final en él. Quiero aclarar algo importante. Predicar a Cristo desde toda la Biblia, o sea, predicación cristocéntrica, no significa forzar a Jesús en cada detalle, inventar significados escondidos donde la Biblia no los pone. No se trata de decir que cada piedra del camino es Jesús, ni de alegorizar todo. Se trata de seguir las líneas que la misma escritura traza, las promesas, los pactos, el templo, los sacrificios, la realeza, la sabiduría. Todos esos hilos se juntan en la persona y la obra de Cristo. Amén. Y el peligro, sin embargo, cuando no vemos esto, es que convirtamos la Biblia en dos cosas que no son suficientes. Primero, podemos convertirlo en un libro de reglas. Haz esto, no hagas aquello, que termina aplastándote bajo un peso que no puedes llevar. O segundo, lo podemos convertir en una colección de historias morales. Sé valiente como David, sé sabio como Salomón, que al final te dejan sintiéndote culpable también porque no puedes ser como ellos. O te puedes sentir orgulloso porque crees que sí lo estás logrando. Pero Jesús dice, no, la escritura habla de mí. Habla de mi sufrimiento, de mi muerte, de mi resurrección y del perdón que se anuncia en mi nombre. Cuando lees la Biblia con Cristo en el centro, encuentras no solo mandamientos, sino también al Salvador que cumplió lo que tú no has podido cumplir y que te da su Espíritu Santo para transformarte, para que seas como Él. Amén. Ahora quiero terminar hoy con algunas aplicaciones muy prácticas. Primero, si tienes poca experiencia con la Biblia, tal vez te sientes perdido cuando la abres. Empieza con esta pregunta sencilla. ¿Qué me enseña este pasaje sobre quién es Dios y sobre lo que Cristo ha hecho por mí? Antes de preguntarte qué debo hacer, pregúntate qué debo creer. ¿Qué noticia buena me está anunciando este texto acerca de Jesús? Quiero proponerte un pequeño ejercicio para hoy. Cuando tengas un momento, lee todo el capítulo 24 de Lucas y hazte estas dos preguntas. Primero, ¿qué aprendo sobre Jesús aquí? Y segundo, ¿qué quiere Jesús que yo crea acerca de él y de la Biblia? Para el creyente cansado, que tal vez siente que la vida cristiana es solo cumplir y cumplir. Si ves la Biblia únicamente como una lista de exigencias, bueno, es normal que te sientas agotado o culpable todo el tiempo. Pero cuando ves que el centro es Cristo, ves que Dios no te pide nada que Él mismo no haya provisto primero a través de Cristo. En Él tienes perdón completo, tienes adopción, la justicia de Cristo a tu favor y el Espíritu Santo que hace la obra en ti. La obediencia entonces ya no es el camino para ganarte el favor de Dios, sino la respuesta agradecida a esa gracia que has recibido. Tercero, una palabra rápida para pastores y líderes que nos escuchan. Mi hermano, tu tarea principal no es dar charlas motivacionales ni repartir consejos prácticos sueltos. Nuestra tarea como predicadores más bien es abrir la escritura de tal manera que la gente vea la gloria de Cristo y confíe en Él. Hoy solo hemos dado el primer paso, pero más adelante en la semana vamos a tener un programa dedicado especialmente a cómo preparar y predicar sermones centrados en Cristo. Ahora, esto no es un estilo más entre muchos, es seguir el modelo que el mismo Jesús y los apóstoles nos dejaron. Y finalmente, una palabra al amigo escéptico que quizás nos oye por curiosidad. Tal vez has pensado que la Biblia es solo una colección de reglas humanas o tradiciones antiguas que no tienen nada que ver con el mundo moderno. Quiero invitarte esta semana a mirarla de otra manera, como una ventana hacia una persona viva que te conoce, que entró en la historia, que murió y resucitó,
y que te llama por tu nombre. Tal vez llevas años intentando encontrar sentido o perdón, esperanza. Esta semana estaremos viendo cómo toda la Biblia apunta al único que puede darte eso en plenitud. Ahora volvamos al final de nuestro texto. Jesús dice que así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera, muriera y resucitara, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Mi hermano, eso te incluye a ti donde quiera que estés escuchando. ¿Quién es este Cristo del que habla toda la Biblia? Es el Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Vivió una vida de perfecta obediencia a la ley divina, la vida que tú y yo no podemos vivir, pero debemos. Y murió en la cruz cargando sobre sí el pecado de todos aquellos que confiarían en él, recibiendo en su propio cuerpo el juicio que nosotros merecíamos. Resucitó al tercer día, venciendo la muerte, y fue exaltado a la diestra del Padre. Y hoy llama a pecadores de todas las naciones, incluidos tú y yo, a arrepentirse y creer en Él para perdón y vida eterna. Tal vez mientras escuchabas hoy has sentido que tus ojos se empiezan a abrir un poco, como aquellos discípulos en el camino a Emaús. Quizás sientes que tu corazón arde como el de ellos cuando Cristo les hablaba en el camino y les abría las escrituras. Amigo, ese es el Espíritu de Dios obrando en ti. ¿Lo puedes creer? No endurezcas tu corazón. Háblale allí donde estás. Te invito a repetir estas palabras ahí mismo donde estás sentado. Ora conmigo. Puedes estar seguro de que Dios te escucha. Dile: Señor, he tratado la Biblia como si fuera solo un libro de reglas o de historias e ignoraba que hablaba de tu Hijo Jesús. Reconozco que soy pecador, que he vivido lejos de ti. Creo que Cristo murió por mis pecados y resucitó. Hoy vuelvo a ti. Sálvame, perdóname, enséñame a conocer a Cristo a través de toda tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Si hiciste esta oración de corazón, quiero que sepas que no es una fórmula mágica, es la expresión de una fe que el Espíritu Santo produce. Y el mensaje de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, es que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tus pecados son perdonados y tienes vida eterna en Él. Créelo. Amén. Mi hermano, si hoy te llevas algo de este episodio, que sea esto. Toda la Biblia fue escrita para llevarte a Cristo. No para aplastarte con reglas, ni para probar tu capacidad, sino para mostrarte a un Salvador que ya hizo por ti lo que tú no podías hacer. Si lees la palabra y llegas a Jesús, a su cruz, a su resurrección, a su gracia, entonces estás leyendo bien. Hoy donde estás, deja de mirarte a ti mismo y vuelve tus ojos a Él. Cree, descansa y responde con gratitud al amor que ya te ha sido dado. Oremos. Gracias, Señor, una vez más, porque nos has revelado a tu Hijo por medio de tu palabra. Te pido hoy por todos los que escuchan, por el creyente cansado que ha estado tratando de trabajar para obtener algo de ti que tú ya le has dado. Dale hoy ese reposo de la fe. Para aquel que todavía no ha creído, Señor, que hoy sea el día de salvación. Y para aquel que hace unos momentos confesó su fe en Cristo, Señor, dale esa seguridad y ayúdalo a encontrar una iglesia, Señor, si no la tiene todavía, donde pueda recibir tu palabra y oír regularmente lo que tú dices, Señor. Y una comunión de fe que pueda apoyarlo en su jornada. Te pedimos por Cuba y por todas las naciones, Señor, que tengamos paz y que recibamos de ti Cristo y la esperanza que Él nos puede dar. Es en su nombre que oramos. Amén. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo desde toda la Biblia.